El ajenjo es un remedio como antibiótico. Es casi que a la penicilina le da el antibiótico, porque es de machacarlo y sacar el zumo y echarle un limón y se curaban para el COVID. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangi. Mi nombre es Marta Lucía Alpalas, soy de aquí de la vereda Cuetial, sector San Fernando. Por aquí nos dedicamos a la leche, pero ahora pues ya gracias a las enseñanzas, a los conocimientos que nos dan, ya tenemos nuestras chagras. No teníamos esta huertica. Entonces nosotros ya nos dedicamos a dejar una parte de terreno para sembrarlo. Nos enseñaron a cómo sembrar la chagra, en qué días se las podía sembrar, nos enseñaron a hacer los abonos, los biofertilizantes. Ya no teníamos que salir al mercado a comprar las cosas de lo que es de la huerta, solo salíamos a buscar, como decir, el grano, el azúcar. Lo demás ya lo encontrábamos en nuestra propia chagra, nuestros alimentos. Allá tenemos las papas, las cosechamos, las papitas, tenemos papitas amarillas, unos repollos, unas lechugas, las lechugas que es más importante para la ensalada, y la zanahoria blanca y los olloquitos también. Como tengo otra huertica, tengo el ajenjo, tengo la manzanilla, la uvilla mismo, dice que es la más potente para no haber tanta plaga para las plantitas chiquitas. Esta mata de romero es la que da fragancia para que no lleguen las plagas, no deja criar. El mosco y también la babosa. Este es para unos mosquitos que hay como unos verdecitos, unos pequeñitos que esos pican, esta es. Y también esto es bueno para hacerse una aromática, para el frío, para el dolor del estómago. Eso nosotros, por ejemplo, nosotros no vamos a por pastas a donde el médico, sino tomar la aromática. El ajenjo es un remedio como antibiótico. Es casi que a la penicilina le da el antibiótico, porque es de machacarlo y sacar el zumo y echarle un limón y se curaban para el COVID. Y cualquier gripe que nos da, nosotros hacemos eso y no, se quita la gripe, ya no nos da. Por aquí se siembra también unas flores para que aparezca nuestra huerta bonita. Y también por ahí están las coles. Tanta vitamina que tiene, toca sembrarlo en noche oscura. Entonces para que no enflore, y entonces eso es también una gran ventaja para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestra cocina. Pues yo me siento como contento y con más conocimiento, más experiencia, porque uno se ha logrado como a mantener y a rescatar las semillas naturales, también asimismo la aplicación de los abonos orgánicos, como dijimos, para que nosotros poder tener todo lo que se produce, los alimentos sanos, ¿no? Comer de la huerta nuestra, eso es una alegría, porque es sembrado con abono, no es químico, sino con el orgánico. Los fertilizantes también nos enseñaron, los de IDECA, los encargados, nos hicieron fertilizantes y eso se echa un medio litrico en una bomba. Entonces se las pone bien blanquitas, las pone y con harta flor. Eso es señas que va a dar buen fruto. Decirle a los demás, invitarlo que siembren en cada hogar su chagra, porque eso es bueno, y dice que comiendo sano vivimos otros años más, no somos enfermos.
Entonces nosotros invitarlos para que comamos todos nuestros alimentos de la huerta casera. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Huyayaisha, Harisa, Huyayaisha, Machamuti, Huyayaisha, 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 Chisisa, Huyayaisha, Mishkisa, Huyayaisha, Intiyaya, Tunchapa. Puncha.